Queremos dar gracias, hermanos, al Señor por este tiempo que nos regala para adorarle. Quiero que vaya el pasaje que leímos en Mateo 5, por favor, en adelante. Mateo 5. Lo tenga allí abierto. Que en esta mañana, hermanos y amigos, deseo llamar su atención en este mensaje tan importante que tienen las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que dio nuestro Señor Jesucristo. Creo es un mensaje que todos ustedes deben conocer. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, deben saber cuál es el mensaje que el Señor dio en las bienaventuranzas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante este mensaje? ¿A usted le gustaría saber, por ejemplo, si usted está dentro de aquellos bienaventurados que heredan el reino de los cielos? ¿Le gustaría a usted tener esa certeza? ¿Le gustaría saber si usted es una persona salva o condenada? Bueno, las bienaventuranzas no nos van a dar la lista de los nombres de los salvos. No tenemos una lista allí en las bienaventuranzas, pero ellas sí nos van a describir cómo son aquellos salvos, cuál es el carácter de ellos. Nos van a describir su carácter. Las bienaventuranzas lo que están haciendo es, o el Señor lo que está haciendo por medio de estas bienaventuranzas, es mostrarnos o describirnos cuáles son esos rasgos o características que distinguen a los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, lo invito a que usted esté atento a ver si yo lo voy a describir a usted en este sermón. Y a medida que vamos a ver esta bienaventuranza, en la segunda, si yo lo estoy describiendo a usted, si usted se parece a esta persona, porque si no lo describo a usted, entonces el mensaje es claro, usted no está dentro de aquellos que heredarán el reino de los cielos, no está, y no porque yo lo diga, porque el Señor lo está diciendo. Esta es la importancia entonces de conocer este mensaje que hay en las bienaventuranzas, así que lo invito entonces a que esté muy atento. Vamos a ver hoy entonces la segunda bienaventuranza, es decir, la segunda característica propia de los ciudadanos del reino de los cielos que encontramos allí en el versículo 4 de Mateo 5. Voy a leerla. Dice el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero antes de empezar a ver esta característica, vamos a rogar al Señor para que el Señor nos bendiga. Pidamos su gracia. Padre, queremos rogar tu gracia en este momento que vamos a escuchar tu palabra. Queremos que nos des este entendimiento que hay en las bienaventuranzas, Señor. Que nos transformes, nos permitas ver, Señor, nuestro corazón, si hay esto en nosotros o no, si nos estamos pareciendo a estas personas que van a heredar, Señor, el reino de los cielos. Rogamos que estés trayendo, Señor, humildad, que estés trayendo arrepentimiento a los corazones, dolor también, y que estés trayendo salvación también a los perdidos, Señor. Ten compasión de nosotros, te lo rogamos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Nos acercaremos, hermanos, a estudiar entonces esta segunda característica en dos puntos principales. Vamos a ver primeramente su aspecto negativo que encontramos cuando nos dice bienaventurados los que lloran. Y vamos a ver su aspecto positivo cuando nos dice porque ellos recibirán consolación. Ahora, la idea de usar estos dos puntos es para tomar la misma división que hay en el texto, ¿no? En el texto vemos dos divisiones y he querido así para que la podamos
entender el aspecto negativo y el positivo. ¿Cómo lo podemos ver? Los bienaventurados lloran, pero también son consolados. Veamos entonces, primero, el aspecto negativo de esta segunda característica. Bienaventurados los que lloran. Como estamos viendo, hermanos, esta es la segunda característica propia del ciudadano del reino de los cielos. Y seguramente, como ya hemos aprendido lo que significa bienaventurado, alguien dichoso, feliz, afortunado, esta expresión o estas palabras que el Señor dice allí, bienaventurados los que lloran, nos puede resultar un poco contradictoria. ¿Un bienaventurado llorando? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que alguien, lo cual la Biblia dice que es alguien dichoso, gozoso, feliz, afortunado, al mismo tiempo es alguien que llora? La respuesta, hermanos, es que aunque el ciudadano típico del reino es un bienaventurado, hay algo que le causa un profundo dolor y tristeza en su corazón que lo hace llorar, Ahora, nos dice que ellos lloran. Llorar es algo muy de nosotros, los humanos, ¿no? No hay necesidad de que se nos explique qué es llorar. Nosotros lo sabemos muy bien. Nosotros mismos hemos llorado muchas veces y hemos visto llorar a otros, ¿no? Esto es muy de nosotros. Y es tan de nosotros que alguien que no llore por algo que debería llorar nos parece extraño. Que, uy, ¿qué pasó aquí? Porque es muy de nosotros. Llorar. Pensemos en esto, en llorar. Todas las personas lloran por diferentes motivos. Pero el pasaje no nos está diciendo, bienaventurados todos los que lloran, sino que nos está diciendo, bienaventurados los que lloran. Es decir, que el pasaje no nos está hablando de un llorar natural en todos, que hay en todas las personas, que tienen todas las personas. Claro que no, porque este llorar debe ser diferente por el contexto en que se encuentra. Recordemos que el Señor está describiendo a aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Por lo tanto, se refiere al llorar de ellos, al llorar de ellos. Es el llorar del pobre en espíritu, la primera característica que vimos. Es un llorar entonces diferente. ¿Por qué es diferente? Tiene motivos diferentes que lo causan, aunque externamente puede ser igual, llorar, ¿no?, con lágrimas, no es igual, porque este llorar es un llorar espiritual. Ya le voy a explicar de qué se trata. Porque nos está describiendo entonces el ciudadano típico del reino de los cielos, una persona espiritual, regenerada por el Espíritu Santo, limpio por la sangre del Cordero y transformado por la gracia de Dios. Es el llorar de ellos. Al igual que ser pobre en espíritu, entonces, no nos describe a todas las personas del mundo. Este llorar tampoco está describiendo a todas las personas, porque no es algo de todos, es algo únicamente típico, propio, único del ciudadano del reino de los cielos. Es alguien, este llorar es de alguien entonces que se encuentra en una condición diferente y por lo tanto tiene actitudes diferentes. La tristeza que produce este llorar espiritual en el ciudadano del reino es una tristeza según Dios y no según el mundo. Esta es la diferencia que encontramos también en 2 Corintios 7:10. Vaya allí, por favor.
Nos dice allí el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es de esto que estamos hablando, de un llorar espiritual producido por la tristeza que es según Dios. Es un llorar diferente al de todas las personas. Es un llorar diferente. Como lo vemos, entonces, el ciudadano del reino de los cielos es alguien que llora, que llora. Debemos decir, entonces, que siempre hay un motivo detrás de cada llanto. Siempre hay un dolor o una tristeza que nos hace llorar. Ahora, pero, ¿qué es lo que le causa tanto dolor al cristiano o al ciudadano del reino que le hace llorar? ¿Qué es eso que le produce tanta tristeza al ciudadano del reino que no puede evitar llorar? ¿Qué es eso? La respuesta es, hermanos, su propio pecado. Su propio pecado. Noten, hermanos, creo que noten, el motivo principal de este llanto o de este llorar espiritual, su propio pecado. Este es el motivo principal. Muchos cristianos, pregúntese usted allí, si usted, este es su motivo principal que lo hace llorar constantemente. Muchos cristianos tienen otros motivos principales que los hacen llorar y lo tienen tan demarcado y definido que cuando se les toca, sufren y lloran. Sufren y lloran. Para muchos, y estos que voy a nombrar acá, estos motivos que muchos tenemos, yo no los escogí, no los escogí por escogerlo, los he visto. Muchos lloran, por ejemplo, y tienen ese motivo principal, por su orgullo. Por su orgullo. Cuando se les hiere el orgullo, entonces lloran. Eso es lo más importante para ellos. Otros, por la economía. Cuando pasan escasez, también sufren y lloran. Porque no se les puede tocar esto porque de una vez ya hay como cierta incomodidad y sufrimiento y lloran. Para otros es su comodidad, no quieren incomodarse y cuando son incomodados entonces sufren y hasta lloran, que no quieren hacer lo que se les manda. Para algunos padres, su motivo principal de sufrimiento y llanto son sus hijos, se les toca y lloran. Aunque estas cosas, hermanos, nos pueden causar dolor y tristeza, no son el motivo principal de la tristeza del creyente verdadero, no es. Yo le pregunto, hermano, ¿cuál es el motivo principal de su tristeza, de su llanto? ¿Cuál es? Quizás alguno de estos que nombramos, o es su propio pecado. Ese es el motivo principal de su tristeza. Porque recuerde, hermanos, que el ciudadano del reino de los cielos es alguien que se entristece principalmente por su pecado. Esto le causa un profundo dolor y llorar, y no otra cosa. Lo que vimos también en el publicano. Este hombre se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Se golpeaba el pecho en señal de sufrimiento. Es de esto de lo que estamos hablando, hermanos, de un profundo dolor por el pecado, por saberse que es pecador. Pero cuánta frialdad
e indiferencia encontramos hoy con el pecado. Parece que hoy pecar contra Dios ya no les duele a los creyentes de hoy. Ya no duele como debería. Bienaventurados los que lloran, hermanos. Está describiendo a alguien que sabe que es pecador. Por eso llora, ¿no? Alguien que es consciente de su pecado. Alguien que no confía en sí mismo. No es alguien que toca darle un discurso para mostrarle que es pecador y luego otro para mostrarle el pecado. No, no, no. No, no. Hay cristianos que son así, ¿no? Casi tocas que pelear con ellos para mostrarles que sí están pecando. Es triste eso. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto en los que dicen pertenecer al reino de los cielos? ¿Por qué ocurre estas cosas cuando se supone que si son creyentes deben conocer muy bien que son pecadores? El ciudadano del reino de los cielos es alguien que sabe que es pecador. No necesita mucho esfuerzo para persuadirlo de esto. Él no necesita eso. Es consciente de su pecado. Él sabe que tiene un corazón perverso. Él sabe. Tomemos a un ciudadano del reino, a un creyente del pasado, y escuchemos lo que dice acerca de él mismo. Salmo 51, 3 y 4, lo que dice el rey David acerca de él mismo. Dice el rey David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este es el lamento de un verdadero creyente. Es el lamento del ciudadano del reino de los cielos al saberse que es pecador. ¿Es este también, hermano, su profundo lamento? Bienaventurados los que lloran. Está describiendo a alguien que sabe lo terrible que es el pecado. Sabe que es algo ofensivo para Dios. Sabe que el pecado es algo asqueroso para Dios. Es alguien que es consciente de las terribles consecuencias de su pecado. Por eso llora por su pecado. Lamenta no ser un creyente más piadoso o una creyente más piadosa. Se entristece por no ser más santo. Llora por esto. Por eso se humilla y pide ayuda y suplica a Dios por los recursos que él necesita para alejarse del pecado. Es alguien que está en una guerra contra él mismo, constante con él mismo. Está librando una guerra en su interior. Por eso clama, al igual que el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el clamor de alguien que llora por su pecado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Soy un miserable, soy un pecador miserable. Ahora mires, hermano, estoy hablando de alguien como usted. ¿Se parece usted a esta persona que estoy describiendo aquí? ¿Es usted de aquellos bienaventurados que lloran por su pecado? ¿Es esta su característica? Bueno, esto es lo que se espera de usted como creyente. Se espera que usted tenga esta característica propia de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Porque, hermanos, si hay algo
que distingue a los perdidos es que no les importa saber que son pecadores. Ellos no les importa. Ellos son indiferentes al pecado. Ellos están en paz, están tranquilos con su pecado, contentos. Y esta tranquilidad es señal de su perdición. Solo los que heredan el reino de los cielos lloran por su pecado. Solo ellos. Bienaventurados los que lloran, nos está describiendo a alguien que experimenta un verdadero arrepentimiento. Como lo dice la Confesión de Fe Bautista en el capítulo 15, voy a leerlo, es alguien a quien el Espíritu Santo le hace consciente de sus múltiples maldades de su pecado. Mediante la fe en Cristo se humilla por su pecado con una tristeza que es según Dios, abominando el pecado y aborreciéndose a sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Este es el verdadero arrepentimiento y es una característica propia de los que pertenecen al reino de los cielos. Ellos lloran, evidencian este verdadero arrepentimiento con un profundo dolor y pesar por sus pecados, que los lleva entonces a buscar sinceramente a Dios. No se parece mucho al arrepentimiento de hoy. Hoy muchos quieren arrepentirse de una manera superficial y claro, tomamos el pecado livianamente, así mismo nos vamos a arrepentir. Si se toma el pecado livianamente, pues el arrepentimiento ¿qué es? Liviano, superficial. Pero como ven, hermanos y amigos, el verdadero arrepentimiento tiene muchos elementos. No solo es pedir perdón, debe haber humillación, debe haber un aborrecimiento del pecado, de uno mismo, una determinación de andar en santidad delante de Dios. Pero el llorar de los cristianos de hoy no se parece a este llorar espiritual. Tenemos que decirlo. Hoy reducen el verdadero arrepentimiento a una simple oración de fe. Hizo la oración de fe, es cristiano, es salvo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? ¿Hasta dónde hemos caído? ¿Cómo hemos rebajado tanto el Evangelio? Por eso son personas que dicen ser cristianos, pero están hundidos en el pecado. Ellos dicen ser cristianos, pero usted fácilmente se puede acercar a ellos y puede verlos ahí como es que pecan y no se les da nada. ¿Cómo es su arrepentimiento, hermano? ¿Cómo es? ¿Se arrepiente usted así de esta manera? Con este profundo dolor y tristeza y llorar por su pecado. ¿Este es su arrepentimiento? Tenemos que decir también que el ciudadano típico del reino no solo llora por su pecado. Él no solamente tiene que cargar con este profundo dolor y tristeza por su pecado que lo hace llorar, sino que también el ciudadano típico del reino llora y le causa profundo dolor y tristeza el pecado de los otros. El pecado de los otros. Como lo ven, hermanos, aquí el problema no es con el hombre. No es un problema entre el hombre.
El problema es con el pecado en relación con Dios. Este llorar espiritual entonces se centra en Dios. El ciudadano del reino es una persona que ama a Dios, que ama la gloria de Dios, y por esta razón entonces no solo llora por su pecado, sino también por el pecado que otros cometen contra Dios. Es alguien entonces que sufrirá y llorará por el pecado de los hermanos. Alguien que no es indiferente ante el pecado de los hermanos. Por el contrario, esto también le causa este profundo dolor y tristeza. Así como le causó a Esdras el pecado del pueblo. El pueblo de Dios había caído en yugo desigual. Un pecado terrible, hermanos. Había caído en ese yugo desigual con los demás pueblos. Habían contraído matrimonios mixtos con gente pagana. Y no solamente las personas comunes habían caído en este pecado, sino también sus líderes. Pero noten cuál es la reacción de una persona espiritual cuando alguien peca contra Dios. Quiero que vean Esdras 9:3 en adelante. Esdras 9:3 en adelante. Cuando oí esto, dice Esdras, que oyó el pecado que había cometido el pueblo, dice, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Una persona que estaba sufriendo realmente por el pecado que otros habían cometido contra Dios. El 4 dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Este hombre quedó sin alientos. Fue tanta su tristeza y su dolor que quedó sin alientos, quedó desanimado, hermano, desanimado. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Vemos aquí a un creyente afligido profundamente, hermanos, por el pecado de los otros. La iglesia en Corinto se encontraba tranquila cuando estaba en medio de ellos un miembro que había caído en fornicación. Tranquila estaba. El apóstol Pablo le reprochó a ellos esta dureza, este orgullo, por esta indiferencia por el pecado. Les reprochó, les dijo en 1 Corintios 5:2, por favor, vayan allí. Primero Corintios 5:2, vean las palabras del apóstol Pablo, dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Que Pablo les está diciendo, ¿no debieran más bien ustedes haber hecho luto por esto? Haber hecho luto, haber hecho lamentado esto, entristecerse por esto. Claro, esto es lo que se espera de la iglesia. Se espera que tenga esta característica propia de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Llorar no solo por su pecado, sino también lamentarse profundamente por el pecado de los hermanos.
Hay muchas iglesias no disciplinan porque no hay esto, no hay pesar por el pecado, no hay este lamento que debería haber. Toman el pecado livianamente, no hay este llorar, no hay esta característica en la iglesia. Por eso no hacen disciplina, no corrigen el pecado. Pregunto nuevamente, hermano, ¿se parece usted a esta persona que estamos o que he descrito en este primer punto? ¿Se incluye usted entre los bienaventurados que lloran por su propio pecado y por el pecado de los hermanos? Hemos visto entonces el aspecto negativo de esta característica propia del ciudadano del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Vamos ahora a nuestro segundo punto. Veamos el aspecto positivo de esta segunda característica. El pasaje nos dice, la segunda parte, porque ellos recibirán consolación. Noten el contraste, hermanos, que tenemos mientras se describe a los ciudadanos del reino de los cielos como aquellos que se entristecen y lloran por su pecado y por el pecado de los otros. Ahora nos dice que ellos serán consolados. Y por eso el Señor los llama bienaventurados, porque ellos recibirán consolación. Decíamos entonces que el ciudadano del reino es alguien que no solo llora por su pecado, sino también es alguien que llora, sufre, se entristece por el pecado de los otros, de los hermanos. Y podríamos nosotros pensar, ¿quién puede vivir con semejante peso? ¿Quién puede? ¿Quién puede estar en pie con semejante carga? Veíamos a Esdras destrozado, cargado, desanimado. ¿Quién puede estar en pie con semejante carga? Cargar no solamente con mis pecados, sino también con el pecado de mis hermanos. ¿Cómo se podrá vivir de esta manera? ¿Cómo? Bueno, hermanos, aquí tenemos la respuesta de cómo son sostenidos estos que lloran. ¿Cómo es que son sostenidos? Dice el Señor, ellos recibirán consolación. Esto no nos dice que ellos se consolarán. Nos dice que ellos van a recibir consolación, es decir, que otro es el que los va a consolar. La tristeza y el dolor de ellos será aliviado entonces por Dios mismo. Dios los va a consolar. Dios no dejará a estos sucumbir ante este profundo dolor. Por muy pesado que sea la carga por el pecado propio, por muy pesada que sea la carga o cargar con el pecado de otros, Dios no permitirá que sus hijos sean consumidos por esta profunda tristeza que les causa el pecado. Porque el Señor es misericordioso. El Señor es llamado Dios de toda consolación. Segunda a los Corintios 1:3. En adelante nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recibirán consolación, hermanos. Esto significa, hermanos, es algo maravilloso. Significa que Dios va a tratar con la tristeza de ellos. Dios se va a acercar a aquellos que lloran y con toda ternura Él los va a animar.
se acercará a ellos por los medios que Él quiere y les va a hablar a su corazón. Les va a hablar a su corazón. Les hará saber si están sufriendo por sus pecados, por saberse pecador, les va a saber que Él es un Dios perdonador. Dios les va a perdonar sus pecados, les va a saber eso. Y ellos van a ser consolados. Les va a dejar saber que ellos han sido perdonados. De esta manera ellos son consolados. Su intención, la intención de Dios aquí es infundirles fuerza, energía, para que ellos sigan adelante. Ellos pudieran desmayar ante semejante tristeza y peso, pero Dios los va a confortar. Si están muy desanimados por su pecado, no importa, Dios los va a consolar. Si se encuentran debilitados, el Señor les va a infundir fuerza en sus corazones, de modo que ellos sean levantados. Les mostrará su gracia. Les mostrará que Él está dispuesto a perdonar sus pecados. Esto es realmente un verdadero consuelo para aquellos que lloran. Así que si usted se lamenta y llora por su pecado, hermanos, y por el pecado de los hermanos, tenga ánimo, el Señor lo va a consolar. El Señor lo va a consolar. Está cargado por el pecado, de saber que es un pecador. Está cargado por el pecado de otros. El Señor promete consolarlo. Igualmente el Señor les va a aliviar su pena y su dolor. Les hará saber que Él está cerca de ellos y hará que sus tristezas no sean tan pesadas. El Señor hará que mengue su profundo dolor, de modo que este profundo dolor pronto será olvidado. Sus fuerzas serán renovadas. Esta es la maravillosa consolación que Dios dará a aquellos que lloran. Por eso son llamados bienaventurados. Esto fue lo que el Señor hizo con Elías. Si ustedes han leído, Elías se encontraba muy desalentado. El pueblo había dejado a Dios y ahora estaban procurando la muerte de Elías. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Se acerca a este hombre de Dios y trata con su desánimo. Lo consuela. Él lo consuela y le da palabras de ánimo, de modo que Elías se fortaleció y siguió adelante. Anote el texto para que lo lea, Primera de Reyes 19. Pero también, ¿qué es lo que vemos con Isaías, hermanos? Con Isaías, cuando Isaías se vio pecador, ¿cuáles fueron sus palabras en Isaías 6:5? Miren lo que él dijo, él clamó a Dios, él fue su exclamación, Isaías 6:5. Dijo Isaías, cuando vio al Señor, cuando sabía que estaba allí delante del Señor, dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero mire lo que hace el Señor con su gracia. Verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Eso es lo que él estaba esperando. Eso es lo que él esperaba. En medio de su tristeza y dolor de saberse pecador, él quería estas palabras. Quería
saber que sus pecados habían sido perdonados y el Señor lo consuela. Puede ser, hermanos, muy desalentador el saber que somos pecadores. Puede ser muy abrumador, hermanos, cargarme de tristeza por el pecado de los otros, pero todo este dolor será quitado por la consolación que de Dios recibimos. Esto es algo maravilloso. No hay carga más grande, no hay tristeza o dolor tan profundo que Dios no pueda consolar. Asimismo, como se describe el ciudadano del reino llorando, asimismo Dios promete consolación para ellos. La idea es que entre más sufra esta persona, entre más se duela, entre más llore, más será consolado. Entre más dolor le cause el pecado de otros y el pecado del mismo, asimismo será consolado por Dios. Si 100 veces llora por su pecado, por el pecado de los otros, también 100 veces será consolado por Dios. Como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:5, 1:5, 2 Corintios 1:5, dice el apóstol Pablo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El ser consolado por Dios, entonces, hermanos, será algo que experimente todo aquel que es creyente. Porque como estamos viendo, estas son las características propias de los ciudadanos del reino de los cielos. Ellos son aquellos, o mejor, ellos no solamente son aquellos que lloran, sino que también son aquellos que son consolados por Dios. De modo que, hermanos, usted debe saber de qué le estoy hablando. Usted debe saber de qué le estoy hablando. ¿Ha experimentado usted la tristeza que le causa el pecado? Saberse pecador, el pecado de otros, entonces también ha experimentado la consolación de Dios. Esto está unido. Quiero decir algo más acerca de esta consolación. La realidad de esta consolación que da Dios, hermanos, implica al menos dos cosas. Implica entonces que esta persona de que estamos hablando, de que estamos describiendo, tiene una relación viva con Dios. Dios está con ellos, está cerca de ellos para asistirlos, se identifica con ellos, se compadece de ellos. Esto nos muestra entonces que aquí tenemos una persona que tiene una relación viva con Dios. No es solamente algo externo, no es una apariencia de religión, sino que es algo real y vivo. También implica, hermanos, que Dios está agradado o que se agrada de aquellos que lloran por su pecado y por el pecado de los otros. Dios está agradado con ellos. Dios sabe que estas personas aborrecen el pecado, porque el pecado es principalmente una ofensa contra Dios. Dios sabe que son personas que aman la santidad, que son personas que se están conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso le agrada mucho a Dios, porque ellos buscan su gloria y esto hace que Dios entonces esté agradado con ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por eso permítame preguntarle, querido hermano, ¿qué tanto usted se duele por su pecado? ¿Hay esto en usted, hermanos? ¿O por lo contrario, hay una tranquilidad por su pecado?
¿Usted está tranquilo con su pecado? ¿Está tranquilo, peca y está tranquilo con Dios? Hay muchos así, están pecando y no les causa tristeza su pecado. No hay dolor por su pecado. Y mucho menos llorar por el pecado. Menos. Esto es muy preocupante. Porque no tienen esta característica. Ni tampoco es alguien que está agradando a Dios. Eso el llamado, hermanos, es a volvernos a Dios. Llamado es a volvernos a Dios. Que nos arrepintamos por tomar el pecado tan livianamente en nosotros. Querido hermano, si usted no llora por su pecado, si usted no se duele por su pecado, si antes usted lo esconde, usted debe estar espantado. Usted debería estar espantado realmente por no llorar por su pecado. Porque eso muestra al menos dos cosas. Primero, que usted no es un bienaventurado, o que usted se está engañando o está perdido, o que usted está lejos de Dios. Lo cual son dos cosas preocupantes. ¿Qué tanto se entristece usted por el pecado de los hermanos? Debemos reconocer que muchos de nosotros somos indiferentes al pecado de los hermanos. Esto no nos causa dolor. Muchos, cuando se enteran más bien del pecado del hermano, están más prontos a criticarlos que a lamentarse por esto. Están más prontos a esto. Algunos se tranquilizan porque no son ellos. Son ellos los que están siendo observados o juzgados o señalados. Se tranquilizan. Esto les causa tranquilidad. Pero, hermanos, esto no debe causarnos tranquilidad. El pecado de los hermanos debe entristecernos, causar un profundo dolor también de nosotros. Y si esta es la situación de la iglesia actual, el ser livianos con el pecado, estamos lejos de Dios, podemos decir. El pecado no nos entristece. El pecado no nos está haciendo llorar como debiéramos llorar los creyentes. Y Dios espera que su iglesia tenga esta característica, que lloremos por el pecado de los hermanos, que suframos, que carguemos. Por eso nuevamente le digo, hermanos, arrepiéntase por no sentir este profundo dolor por el pecado de los hermanos. Vuelva hacia Dios. Pidamos perdón al Señor de ser tan fríos y livianos con el pecado. Pero si usted en esta mañana está triste por su pecado, o está triste por el pecado de los hermanos, y está cargado, hermanos, está aplastado por esta carga tan pesada, gócese, porque el Señor lo va a consolar, el Señor ha prometido consolarlo, el Señor lo va a asistir en esta lucha, no lo va a dejar que usted se consuma en esta profunda tristeza que le causa saberse que es un pecador y cargar con pecado de los hermanos. Gócese porque el Señor lo va a consolar, el Señor lo prometió. Ahora, querido amigo, quiero dirigirme a usted que no es creyente. Está en esta mañana quizá porque le llama la atención venir a la iglesia, quizá porque está buscando de Dios. Hemos visto esta característica de aquellos que heredan el reino de los cielos. Ellos son los únicos que van a heredar. Ellos son los únicos que pertenecen al cielo. Ahora yo le pregunto, ¿qué le espera a usted? ¿Qué le espera a usted cuando usted no llora por su pecado?
Usted antes está tranquilo, antes es alguien que se deleita en el pecado. ¿Qué le espera a usted? Cuando el pecado lo que le causa es un placer a usted. Está tranquilo, quizá le causa algún remordimiento, ¿no? Saber como que esto está mal, pero no es esta tristeza que estamos hablando. Porque tal vez ofendió a alguien o a su familia, quizá le causa esto, tristeza por sus hijos, por su familia o por alguien. Esto es lo único que le causa este remordimiento. Esto no es llorar. Usted aún sigue en paz con su pecado. Usted aún está tranquilo. Esta es la señal de un condenado. Es señal entonces de que usted no está, o que usted no va a ir al cielo, sino que usted es alguien que está condenado, que está destinado al infierno eterno. Por eso la invitación hoy, en esta mañana, que yo le hago es a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Venga a Cristo en esta mañana. Arrepiéntase de su pecado. Deje de practicar el pecado. El pecado es una ofensa contra Dios. El pecado lo hace a usted enemigo de Dios. El pecado le cierra las puertas al cielo. Deje de pecar terriblemente contra Dios, que eso es lo que está usted haciendo. No se deje engañar por el pecado lo va a destruir a usted. Pero no solamente debe venir a Cristo en arrepentimiento, también debe venir en fe, confiando en Él para el perdón de sus pecados, confiando en su obra salvífica a favor de los pecadores. Dice la Escritura que el que en Él cree tiene vida eterna. Él es el único que lo puede salvar de su pecado y de las terribles consecuencias del pecado. Él es el único que lo va a reconciliar con Dios. Por eso la invitación es a que venga a Él en arrepentimiento y fe. Él es el único que lo va a transformar, lo va a pasar de ser una persona liviana o tranquila con el pecado, en paz con el pecado, a volverlo a alguien que llora y sufre por el pecado. Cristo es el único que lo va a tomar a usted y lo va a hacer como estas personas que estamos describiendo. Le va a dar esta característica propia de aquellos que heredarán el reino de los cielos. Así que venga Cristo en esta mañana. Oremos. Señor bendito, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por mostrarnos, Señor, lo livianos que somos con el pecado. Señor, lamentamos profundamente que el pecado no nos cause esta tristeza, aunque nosotros digamos ser creyentes, que el pecado no nos haga llorar, que el pecado de los hermanos no sea indiferente a nosotros. Esto lo lamentamos, Señor, porque no deberíamos ser así, tan livianos, tan duros, tan fríos. Perdónanos y haznos más celosos como iglesia, más cortantes con el pecado, más cuidadosos, más celosos por la santidad, Señor. Ayúdanos, Padre, que esta característica, Señor, sea realmente algo que se pueda ver fácil en nosotros, Padre. Haznos una iglesia así, Señor, te lo rogamos. Permite que los hermanos que quizás están duros, que están cayendo en pecados terribles, Señor, sálvalos de esa dureza, de esa tranquilidad, de esa ofensa contra ti, Señor, y darles esta característica también. Si son hijos tuyos, Señor, sácalos de esa dureza, Padre. Pero también rogamos que estés dando salvación.
Aquellos que no tienen esto, Señor, que los salves, que los hagas así. Personas con esta característica, con este carácter, Señor, son la muestra de que ellos son los que van a heredar el reino. Que tú te agradas de ellos, Señor, te lo rogamos, lo pedimos. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.